Hola, ¿qué tal? Yo soy María. El otro día estábamos en la calle y vi a un hombre joven, musculoso, cargando unas cajas pesadas de cerveza. Lo que me llamó la atención no fue el hombre realmente, sino su camiseta. Así que le pedí el favor de permitirme tomarle una foto y aquí está, el que lleva la pola. Bueno, empecemos por lo primero, la pola. En Colombia es una palabra informal, coloquial, que usamos en vez de cerveza. Una cerveza, una pola. Lo mismo. Ahora el tema que vamos a discutir en este video. La primera parte de esta oración. El que lleva la pola. Vamos a hablar de los pronombres relativos. El que, la que y la forma plural, los que, las que. Los pronombres relativos son muchos más, pero por ahora vamos a enfocar nuestra atención en esos 4. Primero, ¿para qué sirven? Sirven para identificar a algo o a alguien. Por ejemplo, el hombre de la foto es el que me corta el pelo. La mujer de la chaqueta roja es la que trabaja en el restaurante. La mesa blanca es la que yo quería comprar. O el carro verde es el que vi ayer. También sirven para evitar sonar repetitivos. Por ejemplo, podemos decir, ese video es el video que vi ayer. Suena repetitivo, ¿no? El video es el video. Entonces, para evitar eso, usamos el que, porque el video es un sustantivo masculino. El video es el que vi ayer. Otro ejemplo. Las manzanas que compré son las manzanas que vi en la revista. Las manzanas que compré son las manzanas que vi. No. Queda mejor. Las manzanas que compré son las que vi en la revista. Bueno, y aunque el que, la que, los que y las que están ahí para mencionar algo que ya dijimos, es decir, algo que ya sabes que te dijeron, no siempre pasa así. En el caso de la foto, el que lleva la pola, no tenemos un antecedente, no tenemos una oración o un contexto. En este caso, la función de el que es simplemente identificar algo. Por ejemplo, ves una foto con un grupo de personas, señalas y dices, este es el que llega tarde, la que cocina más rico, los que son mejores amigos, la que llega temprano, y así. En inglés, un equivalente puede ser the one that, y en algunos casos como he, she, who. Aquí te muestro otros ejemplos. El que piensa, pierde. ¿Estás de acuerdo con eso? El que piensa, pierde. Bueno, a veces sí, ¿no? No sé. Los que estudian idiomas son muy interesantes. ¿Estás de acuerdo con ese ejemplo? Pues yo sí. Yo pienso que los que estudian idiomas son personas muy interesantes. Otro ejemplo. Las que coman verduras tienen postre. O esta casa es la que me gusta. O ese libro es el que te leí. Recuerda que para mejorar tu español es necesario tener estrategias, saber cómo usar el material que tienes, no solo tener conversaciones. Sí, claro, es una parte necesaria, pero no es lo único que debes hacer para mejorar. En mis cursos te ofrezco el material que necesitas de forma organizada y con actividades para que desarrolles rutinas de aprendizaje efectivas. O sea, de nada te sirve tener conversaciones si siempre dices los mismos errores. Por eso es necesario saber estudiar. Puedes ver la información de mis cursos en este enlace o en la descripción de este video. Bueno, eso es todo por ahora. Cuéntame en los comentarios de abajo cómo le dicen en tu país a la cerveza. Es decir, tienen el nombre estándar de cerveza en tu idioma y luego otro nombre más coloquial. Bueno, no sé, cuéntame. Y recuerda, si vas a aprender un idioma, why not Spanish? Chao.